Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de Koinonía Radio de manera especial, donde hacemos la profundización de algunos temas de interés para ustedes que nos sugieren, que nos llaman también y que nos comparten para poderles dar seguimiento. Y bueno, saludo también a nuestra conductora y productora Lulú Calzada y a todo el equipo de staff, y sobre todo a cada uno de ustedes que se siguen uniendo a este radiotón que estamos ya, tenemos pues bastantes horas iniciado, pero pues necesitamos mucha más apoyo y fortaleza de cada uno de ustedes, tanto espiritual como material. Así que en este momento a lo mejor no lo puede hacer, pero ya puede considerarlo para que mañana en primera hora usted pueda llegar temprano y ir a hacer su depósito, o incluso comunicarse con nosotros, llamarnos y con gusto podemos atenderlo. Yo esta semana he tratado este tema desde la lectura de la semana anterior, que el Papa Francisco pues afronta este tema de los hermanos divorciados vueltos a casar, el tema de la familia, el tema de las uniones de personas del mismo sexo y todo esto. Y bueno, me ha llevado un poco a reflexionar el día de hoy con ustedes. Le he titulado así, la tensión de la misericordia. A veces la misericordia se coloca, ¿cierto?, en una experiencia, como el mismo Papa habla, de ternura, de paciencia, de ese Dios en su Hijo Jesús, amoroso, que se acerca, que nos abre la posibilidad de esa experiencia extraordinaria, como es desde el corazón del mismo Jesús, abrazarnos, fortalecernos. Pero me parece un elemento importantísimo la tensión de la misericordia. La misericordia no es una especie de píldora que duerme, no es una especie de como de relax en el cual entramos como si fuera un mantra, ¿no? Sino yo considero que la misericordia tiene una tensión, y vamos a ver un poco por qué para cerrar esta serie de editoriales que hemos platicado aquí a través de Koinonía en Sintonía. Bueno, el punto, y todavía falta el año de la misericordia. Digo que la tensión de la misericordia es porque ya de alguna manera el Papa Francisco imaginaba las tensiones que suscitaría el proclamar en el siglo XXI, en nuestra realidad actual, la Iglesia de la Misericordia. O sea, desde ahí ya por ahí en las redes sociales, incluso en las mismas web del Vaticano, me recuerdo mucho una fotografía que todavía anda por ahí circulando del Papa Francisco cuando está de rodillas en un confesionario. Para mí ya esa imagen era un mensaje fuertísimo para el mundo de hoy. Por eso yo hablo de la tensión de la misericordia. El Papa Francisco, en esta revolución, que a veces nos vamos más por la reforma del Banco Vaticano y que la reforma de la curia y que la edad de los monseñores y que todo, sí, cierto, son parte de la reestructuración que se está haciendo en una de las, o en la institución más antigua de la humanidad también, y por otra parte de origen divino y puesta en las manos débiles, frágiles humanas. Y bueno, pues no está renovando, nos está fortaleciendo, nos está revolucionando una empresa, una maquiladora. Estamos hablando de una institución de origen divino puesta en la realidad humana, y empieza esta reforma que a veces nos la presentan o se quiere entender solo de formas externas. Y incluso el mismo Papa Francisco, aquí es donde situó esta cuestión que estamos platicando en este editorial,
que dice que las reformas más fáciles son las que pueden ser en el papel, pero las reformas verdaderas son las que se dan en la mente. Y entonces el Papa Francisco, cuando lanza, que incluso fue de alguna manera un poco sorpresivo, porque lo hizo precisamente en un acto de piedad, en este acto de reconciliación en la Basílica de San Pedro, durante aquella cuaresma de este año, que es allí mismo donde anuncia el año jubilar de la misericordia. Y bueno, esta tensión de la misericordia comienza a abrirse camino entre dificultades. El día de ayer hablábamos de esta famosa carta firmada por estos millones de católicos que piden al Papa una súplica de no acceder a la comunión sacramental para los divorciados vueltos a casar, y bueno, platicamos sobre esto. Pero esta tensión de la misericordia se va verdaderamente configurando en una iglesia reflexiva que está viviendo esta situación dramática también en cuanto a poner sobre la mesa la cuestión de esa experiencia misericordiosa para el hombre del siglo XXI y cómo habilitar, cómo tratando de destapar canales que puedan, por los que pueda irrigar la iglesia la experiencia de la misericordia y poder empapar al hombre de este tiempo, a una sociedad pues herida, lastimada, desconfiada, desilusionada también, no en un marco pesimista, pero sí en lo que cabe con realidades desafiantes. Y bueno, el anhelo pastoral del Papa Francisco de integrar a la mesa eucarística a las personas separadas y divorciadas vueltas a casar, el anhelo. No estamos diciendo que es una realidad, que ya se va a hacer, que ya es una determinación. Yo considero que es un camino muy largo y otra vez repito lo que es la clave de esta reflexión del Papa sobre los hermanos divorciados vueltos a casar y el camino, esta tensión de la misericordia que se está realizando y que es una bendición y que es una gran oportunidad que simbra nuestra institución y que está simbrando la experiencia de el Evangelio al centro, de Cristo al centro, y de poder comenzar también a considerar la reflexión, el pensamiento. Creo que le pone un material y pone los ingredientes necesarios tanto para los escrituristas, para los canonistas, para los teólogos, para los pastoralistas y para el hombre de hoy, respecto a abrazar y a permitir esa misericordia que vaya abriendo esos canales, o simplemente a buscar salidas de no, y esto y lo otro y aquello, y al final de cuentas no entrar en esa tensión de la misericordia. Y por este lado, de alguna manera el Papa Francisco va asumiendo todas los efectos que va produciendo a su paso la entrada de colocar la misericordia de Dios al centro de la vida y las dimensiones, los sectores, los ámbitos del hombre de hoy. Todos estamos siendo testigos de las resistencias, del debate, de las opiniones, de toda esta tensión en torno a la misericordia y cómo la misericordia mueve, cómo va creando esta experiencia que de ninguna manera es negativa. Lo recuerdo cuando a través de aquí de Koinonia Radio estuvimos en la cobertura también de la primera parte del Sínodo de la Familia. En el discurso inaugural del Sínodo de la Familia, el Papa Francisco habló de una realidad contundente que dijo: hablemos con franqueza y seamos claros, y de alguna manera estamos aquí para hablar las consideraciones y escucharnos mutuamente como obra del Espíritu Santo. Y bueno, es lo que se ha ido viendo, y el Papa Francisco ha asumido la sede de Pedro y de alguna forma ya era consciente desde antes de la elección. Todos los cardenales habían puesto sobre la mesa los temas candentes y fuertes que ya hoy estamos viendo
que se están cristalizando y que están ya en la mesa del debate. No son situaciones que simplemente saque el Papa Francisco y que se le ocurran y bueno, comience a colocarlas en la agenda de la Iglesia Católica. Muchas de estas situaciones se discutieron y se hablaron en las famosas congregaciones que fueron antes del cónclave en el que fuera electo el Papa Francisco. Recordando, la memoria es muy importante, el discurso de la única intervención que tuvo el Papa emérito hoy, Benedicto XVI, en el primer día que se iniciaron las congregaciones, una semana antes de la entrada al cónclave para elegir a su sucesor, fue muy breve, muy sintético. Recuerdo que dijo que allí estaba el que iba a ser elegido, que ya estaba ahí el que saldría elegido, el nuevo pontífice de la Iglesia, y que por lo tanto, como hermanos en el colegio cardenalicio, tendrían que abrir su corazón, dialogar y hablar francamente las situaciones de la Iglesia en el mundo de hoy. Y bueno, después el Papa Francisco lo ha, por así decir, lo ha confirmado, como toda esta línea, todo este programa que está llevando, que ciertamente tiene y está impregnado de su originalidad, de su simpatía, de su cercanía con ciertos temas, con ciertas realidades, pero no son sacados de la manga. Fueron temas que ya se habían discutido y que habían salido en las congregaciones, y como lo reiteró el Papa emérito Benedicto XVI, allí estaba ya el que Dios en la fuerza, en la luz del Espíritu Santo, iba a elegir para ser el pontífice de la Iglesia. Entonces ahora lo que de alguna manera ha dejado entrever el Papa Francisco en varias entrevistas y afirmaciones o consideraciones que ha hecho es que bueno, allí se habló, y ahora que ya están en el campo de batalla, pues no hay que echarse para atrás. Incluso, por ejemplo, el caso de los cristianos perseguidos, las mismas periodistas italianas, algunas de ellas no de corte católico, han dicho no dejen solo al Papa, porque parece una voz solitaria respecto al tema de los cristianos perseguidos en Europa, y muchos han callado. Entonces, la tensión de la misericordia se sigue abriendo paso en esta encrucijada de este tiempo de debate, de polémica, pero al mismo tiempo así es la misericordia de Dios, no puede ser callada, tiene que ser manifestada. Una excelente noche. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.